Bienvenidos hermanos a este su programa de la Divina Misericordia. Hoy hablaremos de la vida eterna. Vamos a leer primero el Evangelio de San Lucas para ver qué nos dice Jesús a través de San Lucas. Dice, en aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos, mientras encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió, esfuércense en entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él les responderá, no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia, hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará, yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo del camino que tenemos que seguir. La puerta angosta, el camino angosto, o la puerta estrecha, abierta, ¿sí? El camino abierto. Y Faustina nos dice lo mismo. Es importante que nosotros vayamos pensando qué queremos de nuestra vida eterna, porque todos vamos a ir a la vida eterna, ya sea a la gloria con Dios nuestro Padre Creador, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, con la Virgen María, con todos los santos y ángeles del cielo, o a la condenación eterna. Todos tendremos vida eterna. Nadie se va a morir y se va a quedar aquí enterrado y aquí quedó sus huesos y comido por los gusanos. No, todos vamos a ir a una vida eterna, una vida más allá, una vida después de esta vida. Y entonces, ¿qué estamos haciendo ahora con nuestra vida diaria? ¿Tomamos en cuenta las enseñanzas de Jesús? ¿Tomamos en cuenta los 10 mandamientos? ¿Qué queremos de nuestra vida? Todo depende de cómo vivamos aquí, qué premio o qué castigo tendremos. ¿Y nos lo hemos pensado? ¿Nos preocupa en nuestra vida diaria? Lo que yo hago, lo que yo digo, cómo me comporto, si amo a Dios por sobre todas las cosas, si amo al prójimo como a mí mismo, por amor a Dios. ¿O soy una persona egoísta, mala? Porque el Evangelio nos dice, apártense de mí ustedes los malos, ¿sí? Los que no me amaron y los que no amaron al prójimo por amor a mí. Y aunque estemos llorando fuera, gritando, sufriendo, desesperados, ya Jesús no nos va a abrir la puerta del cielo. Entonces, es ahora el tiempo de vida, el tiempo de cambio, el tiempo que tenemos que reaccionar para ver qué estamos haciendo de nuestra vida diaria, qué acciones tomamos cada día, que siempre todo lo que hagamos sea pensando en nuestra vida eterna. ¿Esto le agrada a Dios? ¿Esto no le agrada? ¿Con esto estoy amando a Dios y estoy amando al prójimo o no? Porque todos tendremos vida eterna. Pero depende qué vida eterna tengamos. Si en la gloria de Dios o en el infierno refundiéndonos ahí con el demonio, en el castigo eterno. Y vamos a ver lo que nos dice Santa Faustina. Ella escribe también sobre estos dos caminos, esta visión que ella tuvo. Y es muy importante todos los días preguntarnos en la mañana, ¿qué voy a hacer de mi vida el día de hoy? Y en la noche, ¿qué hice de mi vida el día de hoy? ¿Estoy buscando el camino de la vida eterna al lado de Dios o del castigo eterno? Dice Faustina, un día vi dos caminos, un camino ancho, cubierto de arena y flores, lleno de alegría y de música y de otras diversiones. La gente iba por este camino bailando y divirtiéndose. Llegaba al final sin advertir que ya era el final, pero al final del camino había un espantoso precipicio, es decir, el abismo infernal. Aquellas almas caían ciegamente en ese abismo. A medida que llegaban, caían, y eran tan numerosas que fue imposible contarlas.
Y vi también otro camino, o más bien un sendero, porque era estrecho y cubierto de espinas y de piedras. Y las personas que por él caminaban tenían lágrimas en los ojos y sufrían distintos dolores. Algunas caían sobre las piedras, pero enseguida se levantaban y seguían andando. Y al final del camino había un espléndido jardín, lleno de todo tipo de felicidad, y allí entraban todas aquellas almas. Enseguida, desde el primer momento, olvidaban sus sufrimientos. Pues aquí en esta visión Santa Faustina nos está hablando de este camino, el camino ancho, lleno de diversiones, de pasarlo bien, de puros placeres, que eso es lo que el mundo nos ofrece y nos encanta. ¿A quién no le gusta pasarlo bien, divertirse, todo gozar y todo placer y ningún sufrimiento? Pues a todos nos llama la atención y a todos nos gusta, ¿sí? El problema es que esa gente olvida a Dios, tristemente. Cuando estamos con todo tan bien, todo precioso, todo divirtiéndonos y nada más comiendo y bebiendo y disfrutando y bailando, se nos olvida la vida eterna, se nos olvida a Dios, sacamos a Dios de nuestra vida. Nos sentimos tan autosuficientes que creemos que no necesitamos ni a Dios ni al prójimo, ni la ayuda de nadie. Nos creemos que todo lo podemos. Y así estamos engañados el día de hoy. Ese es el engaño del demonio, hacerse el que Él no existe. ¿Y qué importa? Yo hago lo que quiero de mi vida, al fin, que como Dios es tan misericordioso, todo me va a perdonar. Es lo que la gente piensa. Lo que pasa es que el momento de la muerte es el momento de la justicia. Es cuando nos encontramos con Jesús justo juez. Y vamos a nuestro juicio particular. Y ahí nos va a preguntar qué hicimos de nuestra vida. Si por amor a Él amamos al prójimo, hicimos obras de misericordia, si por amor a Él cumplimos los 10 mandamientos, poniendo a Dios siempre como lo más importante en nuestra vida. O sea, que sea la luz, el faro en nuestra vida diaria, el amor a Dios por sobre todas las cosas. Y por Él todas nuestras acciones. Y ver todo lo que sucede en nuestra vida diaria, viéndolo a través de los ojos de Dios. ¿Por qué Dios permite esto en mi vida? ¿Por qué Dios permite que yo tenga este dolor, este sufrimiento, esta enfermedad, este problema? ¿Será para que mi alma vuelva a Él? ¿Será que lo he olvidado? ¿Será que ya no cumplo los 10 mandamientos? Revisarlos, ir al catecismo, revisarlos. Y decir, bueno, ya no pongo a Dios como lo más importante en mi vida, pongo primero otros dioses paganos, falsos, que son demonios, como el dinero, el placer, la diversión, antes que a Dios. Como todos mis gustos, tengamos cuidado, porque el demonio es muy astuto y nos va enredando y nos hace creer que somos buenos, pero no es verdad. Somos egoístas y nada más pensamos en nosotros mismos y no hacemos obras de misericordia y no ponemos a Dios como lo más importante en nuestra vida y por amor a Él, amar a los demás, al prójimo y a nosotros mismos. Y si de verdad nos amamos a nosotros mismos, con el verdadero amor de Dios, claro que queremos nuestra salvación eterna. Si nos amamos con el amor del mundo, no nos preocupa la salvación eterna porque no le hacemos caso, no la tenemos ni pensada en nuestra mente. Pero si de verdad nos amamos con el amor de Dios, como Él nos ama como sus hijitos queridos, claro que vamos a pensar, ¿y qué quiere Dios de mí para la vida eterna? ¿Y quiero yo ir a gozar esa vida eterna al lado de mi Padre Dios? Entonces, que todo sea guiado por el amor a Dios y por amor a Dios amar al prójimo y a uno mismo y pensar en esa vida eterna y pensar, bueno, Jesucristo vino aquí a la tierra a morir por mí, a morir por todo el mundo, para que todos se salven, para que todos entremos al cielo, para que su sangre no haya sido derramada en vano. ¿Estamos sacando provecho de esa sangre, de ese sufrimiento de Jesús en la cruz? ¿O es algo que no nos importa y que nos dejamos engañar por el mundo y por las trampas y tentaciones del demonio, que es muy astuto? Y tristemente nos creemos buenos. Hay que hacer un verdadero acto de conciencia de nuestra vida cada día para saber cómo vamos. ¿Vamos por el camino ancho o por el camino angosto? Y Faustina vio ese camino angosto, lleno de sufrimiento, de dolor. Pero la gente, aunque vaya en el sufrimiento, si vive en gracia de Dios, tiene alegría en el corazón. Y quizás esa gente que va por el camino ancho, el camino lleno de gozo, de goces mundanos, de placeres mundanos, quizás no tiene esa alegría en el corazón que solamente la da Dios cuando vivimos en gracia de Dios, cuando lo ponemos a Él como lo más importante en nuestra vida. Entonces Faustina veía que esas personas, las que iban por el camino angosto, lleno de sufrimiento, de dolor, a veces caían, se levantaban,
O sea, volvían a los sacramentos, volvían a la confesión, a la Eucaristía, y si es mejor todos los días, aún mejor. Y entonces así seguían por ese camino hasta que llegaban a un jardín hermoso en el momento de su muerte. Llegaban al Edén, al jardín del Edén, ¿sí? Al cielo eterno, al lado de nuestro Padre Dios, al paraíso. Pero tristemente los que iban por ese camino lleno de fiestas y diversiones y comilonas y embriagueces, pensando que no necesitaban a Dios, pues ellos caían a un precipicio sin darse cuenta. Y ahí, aunque gritemos y pidamos ayuda, Jesús va a decir, no los conozco, y nos dejará fuera de ese banquete que es con Él, ese banquete que será en el cielo, a su lado. Entonces pensemos de verdad, ¿qué estamos haciendo de nuestra vida aquí en la tierra? Saber que hay vida eterna, que nadie se va a quedar como cenizas y ya. No, nuestra alma va a ir a ese encuentro con Dios. Y según nuestras acciones, podremos entrar a la gloria eterna o al purgatorio para purificar nuestra alma y luego entrar a la gloria eterna o a la condenación eterna, porque nosotros mismos somos los que rechazaremos a Jesús, porque nos daremos cuenta que no somos dignos, pero por toda la vida de pecado que hemos vivido, y el demonio nos estará tentando para llevarnos al fuego eterno con Él. Él nos envidia, porque tenemos la posibilidad, mientras tengamos vida, de entrar al cielo. Y Él lo perdió por su soberbia. Y nosotros, cuando somos soberbios y actuamos como Él y nos creemos que no necesitamos a Dios, lo estamos siguiendo a Él, estamos cayendo en sus redes, en sus trampas, en sus engaños. Y estamos actuando como Él, en la soberbia. Por eso lo más importante es la humildad, sabernos pecadores y reconocer que Dios es nuestro Padre, que lo necesitamos y que aunque no lo merecemos, necesitamos y queremos llegar a la gloria eterna. Vamos a ver qué más nos dice Santa Faustina de la vida eterna. Dice, cuando fui a Kietz para sustituir algún tiempo a una de las hermanas, una tarde atravesé la huerta y me detuve a la orilla del lago, y durante un largo momento me quedé pensando en aquel elemento de la naturaleza. De repente vi a mi lado al Señor Jesús, que me dijo amablemente, lo he creado todo para ti, esposa mía, y has de saber que todas las bellezas son nada en comparación con lo que te he preparado en la eternidad. O sea, si nosotros nos maravillamos de la naturaleza tan hermosa que Dios nos ha creado, que es todo precioso, tristemente no lo hemos sabido cuidar, y lo maltratamos, y lo contaminamos, y lo desperdiciamos. Bueno, pero Dios nuestro Padre nos ha creado todo hermoso, y nos dice que en la vida eterna será mucho más hermoso que lo que vemos aquí. Si nos gusta esto de ver la hermosura de la creación de nuestro Padre Dios, que refleja el poder de Dios, la omnipotencia de Dios y el amor de Dios hacia nosotros, ¿cuánto más será en la vida eterna? Si es que ahora nos maravillamos con toda la creación de Él, ¿cómo será el día que lleguemos a su presencia en el cielo, en esa Jerusalén celestial? Será maravilloso. Entonces pensemos en eso, cuando estemos en sufrimientos, en dolores, digamos, bueno, pero mi Padre Dios nos tiene reservado un cielo al lado de Él, una morada al lado de Él, llena de alegría, de felicidad. Y por todos los sufrimientos que hemos tenido, si los vivimos con mansedumbre, en humildad y ofreciéndoselos a Dios, unido a Jesucristo en la cruz y ofreciéndolo por la conversión de los pecadores en nuestra propia familia, en nuestro país o en el mundo entero, así ganaremos méritos y ayudaremos en la conversión y salvación de almas. Y entonces así podremos nosotros también salvarnos. Pero toda nuestra vida, todo sea con la mirada puesta en Dios. Todo por qué y para qué Dios ha permitido esto en mi vida. ¿Por qué tengo este sufrimiento? ¿Para qué tengo este sufrimiento? Porque Dios lo ha permitido. Siempre para la mejoría, la salvación y la santificación de nuestra alma. Siempre es por eso. De verdad, hagamos una profunda meditación de nuestra vida diaria y entender que Dios nos va llevando siempre por los caminos que Él sabe que son mejores para nosotros. Y muchas veces son de sufrimiento y son caminos angostos, de dolor, de esfuerzo, de trabajo,
venciéndonos a nosotros mismos y venciendo todos nuestros gustos por tanto placer y tanta cosa que nos aleja de Él. Veamos la vida de los santos. Los santos se esforzaban, se sacrificaban, hacían ayunos y si tenían sufrimientos perseveraban y no aventaban su cruz, seguían con su cruz, con la ayuda de Dios, cercanos a los sacramentos, a la misa diaria, a la comunión diaria, viviendo en gracia de Dios, a la confesión muy seguido, por lo menos una vez al mes. Entonces, tenemos que seguir ese ejemplo de los santos, porque para entrar al cielo hay que ser santo. Y es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos santos como Él es santo. Dice nuevamente Faustina, cuando entré en el refectorio durante la lectura, toda mi alma fue sumergida en Dios. Vi interiormente la mirada de Dios dirigida a nosotros con gran agrado. Me quedé a solas con el Padre Celestial. En aquel mismo instante conocí más profundamente las tres personas divinas, que contemplaremos durante toda la eternidad. Y después de millones de años nos daremos cuenta de haber apenas comenzado nuestra contemplación. Oh, qué grande es la misericordia de Dios que admite al hombre a una participación tan grande en su divina felicidad, pero al mismo tiempo un gran dolor traspasa mi corazón por el hecho de que muchas almas han despreciado esta felicidad. O sea, el dolor que nos debe de causar a nosotros, los que ya conocemos a Dios y queremos llegar al cielo y amamos a Dios por sobre todas las cosas, nos debe de causar dolor, sufrimiento, el ver que otras almas se alejen de Dios y se condenen. Por eso, por amor a Dios y para que Dios no sufra ese dolor tan grande cada vez que un hijo lo rechaza, nosotros tenemos que rezar y hacer obras de misericordia por la conversión de almas. O sea, por amor a Dios, como lo amamos tanto, es nuestro Padre Creador, no queremos que Él sufra. Y por amor a Él yo quiero rezar por la conversión de los demás. Porque alguien diría, bueno, ¿y a mí qué me importa si la gente en otro país que ni conozco se está condenando? Porque Dios sufre y porque se pierde el sacrificio de Jesús en la cruz. Para esas almas no sacan provecho. Entonces tenemos nosotros que gozarnos llevando a las almas a Dios, gozándonos nosotros mismos de que vamos por ese camino, a veces de dolor, de esfuerzo diario, ¿sí? Del acto de voluntad de vencer nuestras pasiones desordenadas, de estar cerca de los sacramentos y de preocuparnos de verdad con el corazón, con la oración, con las obras de misericordia, por la conversión de quienes se alejan de Dios, de quienes van por el camino de la perdición, porque eso hace sufrir a Dios y se desperdicia el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces tenemos nosotros que ser almas generosas y ayudar con nuestra vida diaria, con el amor a Dios, el amor al prójimo. Dice nuevamente, toda gracia procede de la misericordia, y las almas, y la última hora está llena de misericordia para con nosotros. Que nadie dude en la bondad de Dios. Aunque sus pecados fueran negros como la noche, la misericordia de Dios es más fuerte que nuestra miseria. Una sola cosa es necesaria, que el pecador entreabra, aun cuando sea un poco, las puertas de su corazón a los rayos de la gracia misericordiosa de Dios, y entonces Dios realizará el resto. Pero infeliz el alma que ha cerrado la puerta a la misericordia de Dios. También en la última hora, tales almas han sumergido a Jesús en una tristeza mortal en el huerto de los olivos. A pesar de esto, de su compasivísimo corazón, brotó la misericordia de Dios. O sea, toda la gracia, todas las bendiciones proceden del corazón misericordioso de Jesús. Todo lo bueno que Dios nos da, todo ese amor que tiene por nuestra miseria y nos colma de bendiciones, aunque somos miserables pecadores, todo eso es a través del corazón misericordioso de Jesús. Y tenemos que sacar provecho de ese corazón misericordioso y tenemos que entreabrir nuestro corazón si hemos sido unos pobres pecadores, entreabrir nuestro corazón a la gracia de Dios. Decirle, Señor, he sido una pobre pecadora, he sido un pobre pecador toda mi vida, pero quiero entrar al cielo, te pido perdón, me arrepiento de corazón, te pido perdón, ayúdame, quiero salvarme. Ya ahí el alma abre su corazón a la gracia de Dios. Pero infeliz el alma que se mantiene cerrada a la gracia de Dios. Y en el último instante el demonio le estará tentando para que esa alma se mantenga cerrada y caiga y siga en la soberbia y no aproveche esa gracia de Dios. Qué doloroso para nuestro Padre Dios, qué doloroso para Jesús.
se desperdiciará el sacrificio de Él en la cruz. Por eso es tan importante no dejarlo para el último momento. Desde ahora, estar preocupados por nuestra vida eterna. Pensar, ¿qué va a ser de mí? Mientras tengo vida, tengo tiempo de conversión. No lo dejemos para el último instante, porque no sabemos las trampas, las tentaciones, cómo nos va a estar atacando el demonio en ese instante. Entonces, desde ahora, entreabrir nuestro corazón, abrirle nuestro corazón. Y con eso decirle, Padre mío, perdóname. Si podemos ir a la iglesia, enfrente del sagrario, ahí en el templo, decirle, Padre mío, perdóname, he sido un pobre pecador toda mi vida, pero quiero arrepentirme, quiero cambiar. Ayúdame, dame la gracia. Y Jesús la dará. Y mejor aún si corremos a la confesión. Bueno, pero no dejarlo al último instante, porque quizás ahí las fuerzas del maligno van a ser tan fuertes que nosotros no podremos combatir contra esas trampas y tentaciones de soberbia y de no querer aceptar el amor de Dios y su misericordia. Dice nuevamente Faustina, hoy he dicho al Señor, ¿cuándo me llevarás contigo? Yo ya me sentía tan mal y con gran impaciencia esperaba tu venida. Jesús me contestó, debes estar siempre preparada, pero ya no te dejaré por mucho tiempo en este destierro. Tiene que cumplirse en mí la santa voluntad. Entonces, todos deberíamos de preguntarle, Señor, ¿cuándo me llevarás contigo? Estar esperando ese momento del encuentro con Dios. Si esa es nuestra vida eterna, si para eso fuimos creados, para que nuestra alma vuelva a Dios. ¿Sí? Entonces decirle, Señor, ¿cuándo volveré contigo? ¿Ya cuándo me llevarás? Y ansiar el cielo. Deberíamos de estarlo ansiando todos los días. Y de verdad, cuando una persona fallece, deberíamos de estar todos alegres y felices, ofrecer muchas misas para esa alma, para que pronto pueda entrar a la gloria eterna. ¿Sí? Y estar felices y alegres y llenarlo de oraciones, muchos rosarios, ofrecer muchas santas misas por esas almas, para que todos puedan llegar pronto a la gloria eterna. Porque es lo que nuestra alma necesita, llegar al encuentro con su Creador. Para eso fuimos creados, para volver a Dios. Pero Jesús le decía a Santa Faustina, hasta que se cumpla en ti mi santa voluntad. O sea que hasta que Dios nos llame a su presencia. Antes no. Todo va a ser cuando Él nos llame a su presencia. Entonces, estar siempre preparados es lo más importante. Es decir, ¿estoy lista hoy si Dios me llama? ¿Qué tal si hoy hubiera un temblor y yo aquí muero? ¿O si hay un accidente? ¿O me da un infarto? ¿O lo que sea? Y yo aquí muero terrenalmente. ¿Mi alma está preparada para ir al encuentro con Dios? Hagámonos esa pregunta. Y si no, correr con el sacerdote a confesarnos y correr a los sacramentos, después de la confesión, la Eucaristía. Bueno, y ir a la adoración al Santísimo. Él nos va sanando el alma, curando y sanando nuestras heridas. Y el mejor tiempo pasado aquí en la tierra es estar enfrente de Él. Ahí nos iremos preparando cada vez que vamos al Santísimo a adorarlo, aunque esté reservado en el sagrario, cada vez que vamos a acompañarlo, a adorarlo. Y cuando lo recibimos en Sagrado Eucaristía con nuestro corazón limpio, digno para Él, ahí vamos preparándonos para el encuentro final con Dios. Dice nuevamente, oh inconcebible bondad de Dios que nos proteges a cada paso, sea gloria incesante a tu misericordia por haberte fraternizado no con los ángeles, sino con los hombres. Este es un milagro del misterio insondable de tu misericordia. Toda nuestra confianza está en ti, nuestro hermano primogénito Jesucristo, Dios verdadero y hombre verdadero. Mi corazón palpita de alegría al ver lo bueno que es Dios para nosotros, los humanos, tan miserables e ingratos, y como prueba de su amor, nos ofrece un don inconcebible, es decir, a sí mismo en la persona de su Hijo. No lograremos penetrar este misterio de amor a lo largo de toda la eternidad. Oh humanidad, ¿por qué piensas tan poco en que Dios está realmente entre nosotros? Oh Cordero de Dios, no sé qué admirar en ti primero, tu mansedumbre, tu vida oculta y anonadamiento por la humanidad, o más bien el milagro incesante de tu misericordia que transforma las almas y las resucita para la vida eterna. Aunque estás tan oculto, tu omnipotencia se manifiesta aquí, más que en la creación del hombre, aunque la omnipotencia de tu misericordia actúa en la justificación del pecador. Sin embargo, tu actuación es muy silenciosa y escondida.
Pues Jesús nos protege a cada paso, si se fijan. Y sobre todo si alguien vive en gracia de Dios, nos protege mucho más, porque estamos pidiéndole a Él su ayuda y Él habita en nosotros. Cuando una persona vive en pecado, ya expulsa a Jesús de su corazón, ¿sí? Esa insondable misericordia de Dios que se hizo hombre, no se hizo ángel, se hermanó con nosotros para salvarnos. ¿Lo hemos pensado? ¿Por qué Dios se hizo hombre? Nosotros tan miserables pecadores, pues tanto nos ama a sus hijitos, que somos toda la humanidad, que se hizo hombre. El Dios omnipotente, creador del universo entero, se hizo como nosotros para mostrarnos cómo vivir, cómo seguir su ejemplo de vida. Y Él nos lleva al camino, a la puerta que es Dios. Él es el camino, la verdad y la vida, y Él nos lleva a Dios. Y nuestra Madre del Cielo es quien nos lleva a Jesús. Nadie mejor que ella. Nunca nos soltará si nosotros no la soltamos. Bueno, entonces, estar preocupados de nuestra vida eterna y pensar, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Esto agrada a Dios? Ir con Él en el Santísimo, a adorarlo, a preguntarle, a pedirle su ayuda constante. Y vivir en gracia, permitiendo que Jesús sea quien reine en nuestro corazón, porque Él se hizo hombre por amor a nosotros. ¿Sí? Se abajó tanto que por eso se hizo hombre, para salvarnos, para llevarnos al cielo, para abrirnos las puertas del cielo a toda la humanidad. Él no excluyó a ninguno, pero depende de nosotros si damos los frutos de amor a Dios y al prójimo, como Él nos lo pide. Y mientras más dones hemos recibido, más frutos se nos pedirá. Luego dice Faustina, cuando iba a la terraza, entré un momento en la capilla. Mi corazón se sumergió en una profunda plegaria de adoración, glorificando la inconcebible bondad de Dios y su misericordia. Entonces escuché estas palabras. Soy y seré para ti tal como me alabas. Ya en esta vida experimentarás mi bondad y en la vida futura la gozarás en toda su plenitud. Ya desde ahora gozamos la bondad de Dios, porque Él permite la lluvia, el sol, el alimento para buenos y malos, para los que no lo aman, para los que lo rechazan y viven la soberbia. Él a todos nos da bendiciones, a todos, ¿sí? Pero más aún nos dará cuando lleguemos a su presencia en el cielo. Mucho más experimentemos esa bondad de Dios. Y por último voy a leer este párrafo que viene cuando Santa Faustina fue llevada al infierno, para que veamos las trampas del demonio, cómo él se hace el que no existe, para que así nosotros vivamos una vida desordenada, sin cumplir los 10 mandamientos por amor a Dios, pensando solamente en nosotros y en nuestros placeres y gustos, y no pensando en nuestra vida eterna. Y dice así: hoy he estado en los abismos del infierno, conducida por un ángel. Es un lugar de grandes tormentos, que espantosamente grande es su extensión. Los tipos de tormentos que he visto. El primer tormento que constituye el infierno es la pérdida de Dios. El segundo, el continuo remordimiento de conciencia. El tercero, aquel destino no cambiará jamás. El cuarto tormento es el fuego que penetrará al alma, pero no la aniquilará. Es un tormento terrible, es un fuego puramente espiritual, incendiado por la ira divina. El quinto tormento es la oscuridad permanente, un horrible sofocante olor, y a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas condenadas se ven mutuamente y ven todos el mal de los demás, y el suyo. El sexto tormento es la compañía continua de Satanás. El séptimo tormento es una desesperación tremenda, el odio a Dios, las imprecaciones, las maldiciones, las blasfemias. Estos son los tormentos que todos los condenados padecen juntos, pero no es el fin de los tormentos. Hay tormentos particulares para distintas almas, que son los tormentos de los sentidos. Cada alma es atormentada de modo tremendo e indescriptible, con lo que ha pecado. Hay horribles calabozos, abismos de tormentos donde un tormento se diferencia del otro. Habría muerto a la vista de aquellas terribles torturas, si no me hubiera sostenido la omnipotencia de Dios. Que el pecador sepa, con el sentido que peca, con ese será atormentado por toda la eternidad. Lo escribo por orden de Dios para que ningún alma se excuse diciendo que el infierno no existe o que nadie estuvo allí ni sabe cómo es. Yo, Sor Faustina, por orden de Dios, estuve en los abismos del infierno para hablar a las almas y dar testimonio de que el infierno existe. Ahora no puedo hablar de ello, tengo la orden de dejarlo por escrito. Los demonios me tenían un gran odio, pero por orden de Dios,
Tuvieron que obedecerme. Lo que he escrito es una débil sombra de las cosas que he visto. He observado una cosa. La mayor parte de las almas que allí están son las que no creían que el infierno existe. Cuando volví en mí no pude reponerme del espanto que terriblemente sufren allí las almas. Por eso ruego con más ardor todavía por la conversión de los pecadores. Invoco incesantemente la misericordia de Dios para ellos. Oh Jesús mío, prefiero agonizar en los más grandes tormentos hasta el fin del mundo que ofenderte con el menor pecado. Entonces ya vimos que Santa Faustina fue llevada al infierno por el ángel de la guarda. Ella vio los tormentos que sufren ahí las almas condenadas y dice que la mayoría de las almas que están ahí son las almas que creen que el infierno no existe. Y esa es la trampa del demonio en este tiempo, en el siglo XX y en el siglo XXI. Hacernos creer que él no existe. Y por lo tanto la gente dice, ¿qué importa? Dios es tan misericordioso. Yo gozo la vida con todo lo que se me antoje. Y no obedezco los mandamientos de Dios. No amo a Dios por sobre todas las cosas. No amo al prójimo como a mí mismo. No hago obras de misericordia. Soy soberbio y orgulloso y hago lo que yo quiero. Y esas son las trampas del demonio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Los que ya conocemos de qué se trata la finalidad de nuestra vida, de amar a Dios sobre todas las cosas, de adorarlo siempre, alabarlo, bendecirlo y de que nuestra alma vuelva a Él. Y rezar por las almas, por la conversión de los pecadores, para que todos aquellos que van por el camino de la perdición, por ese camino ancho, lleno de placeres y de gustos carnales, pues rezar por ellos, por su conversión, para que así la sangre y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo no sea en vano, que todas las almas saquen provecho de Él. Que Dios los bendiga y siempre digámosle, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío.